Todos querían que perdiera, pero ella lo salvó, y la vida la recompensó por ello. La mañana comenzaba con el bullicio característico de la ciudad, donde el tráfico intenso y las voces de la gente se mezclaban en una sinfonía caótica. Entre todo ese movimiento incesante, una joven llamada Alejandra pedaleaba con determinación a través de las calles empedradas, llevando consigo una caja de entregas que debía completar antes del mediodía. Su bicicleta, aunque antigua y desgastada por el uso constante, era su herramienta de trabajo más preciada, el medio que le permitía ganarse el sustento diario en un mundo que no perdonaba a quienes carecían de recursos. Alejandra había aprendido desde muy temprano en su vida que la supervivencia requería esfuerzo, dedicación y una voluntad inquebrantable de seguir adelante sin importar los obstáculos que el destino colocara en su camino. Cada día representaba un nuevo desafío, una nueva oportunidad para demostrar que era capaz de superar cualquier adversidad que se presentara ante ella. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad se preparaba una competencia de ciclismo que había generado gran expectativa entre los habitantes locales. El evento estaba organizado por una fundación prestigiosa que ofrecía una beca completa para estudiar en el extranjero, una oportunidad extraordinaria que podía cambiar la vida de cualquier participante afortunado que lograra obtener la victoria. Entre los competidores destacaba un joven llamado José Daniel, quien había entrenado durante meses con la esperanza de ganar aquella carrera que representaba mucho más que un simple triunfo deportivo. Para él, aquella competencia significaba la posibilidad de escapar de la mediocridad que lo rodeaba, de construir un futuro mejor y de demostrar que el talento y el esfuerzo podían vencer cualquier circunstancia desfavorable. Sin embargo, había otros participantes que no compartían los mismos valores de honestidad y justicia que caracterizaban a José Daniel. Paul era uno de esos competidores que no dudaban en recurrir a métodos deshonestos para asegurar su victoria. Proveniente de una familia acomodada, estaba acostumbrado a que las cosas se resolvieran a su favor mediante influencias y sobornos. Había establecido un acuerdo secreto con Damaris, la encargada de administrar la fundación que otorgaba las becas, quien tenía la autoridad suficiente para manipular los resultados según sus propios intereses económicos. Ambos habían planeado cuidadosamente cada detalle para garantizar que Paul obtuviera el primer lugar sin importar las consecuencias que sus acciones pudieran generar en los demás participantes honestos. La corrupción se había infiltrado en lo que debería haber sido una competencia justa y transparente, convirtiendo el evento en una farsa donde el dinero y las influencias determinaban el resultado final en lugar del mérito real de los competidores. El día de la carrera llegó finalmente, y la tensión se podía sentir en el ambiente mientras los ciclistas se preparaban en la línea de salida. José Daniel revisaba su bicicleta con atención meticulosa, verificando que cada componente estuviera en perfecto estado para enfrentar el recorrido exigente que tenían por delante. La ruta atravesaba varias zonas de la ciudad, incluyendo calles empinadas, curvas cerradas y tramos donde la velocidad sería determinante para mantener una posición ventajosa. Los espectadores se agolpaban a ambos lados del camino, ansiosos por presenciar una competencia emocionante que prometía momentos de gran adrenalina y destreza atlética. Cuando sonó la señal de inicio, todos los participantes salieron disparados con fuerza, cada uno buscando posicionarse estratégicamente para tomar ventaja sobre sus rivales. José Daniel demostró desde el principio que su preparación había sido excepcional, manteniendo un ritmo constante que le permitía conservar energía para el tramo final, donde generalmente se decidían las carreras.
Sin embargo, Damaris y Paul habían preparado una trampa despreciable que pusiera en peligro la integridad física de los competidores honestos. Habían contratado a un hombre llamado Saúl para que esparciera tachuelas puntiagudas en una sección específica del recorrido donde José Daniel tendría que pasar inevitablemente durante la competencia. El plan era simple pero efectivo: causar que su bicicleta sufriera un pinchazo que lo obligara a detenerse, perdiendo así toda posibilidad de alcanzar el primer lugar que tanto había trabajado para conseguir. Cuando José Daniel llegó a aquella zona crítica, el sonido característico del aire escapando de su llanta trasera confirmó que había caído en la trampa preparada cuidadosamente por sus enemigos. La frustración invadió su rostro mientras se detenía al costado del camino, observando impotente cómo los demás competidores lo superaban uno tras otro, alejándose cada vez más de su posición. Fue en ese momento crucial cuando Alejandra pasaba por casualidad llevando una entrega urgente en su bicicleta de trabajo. Al ver a José Daniel en apuros, con expresión desesperada y sin posibilidades aparentes de continuar la carrera, algo en su interior le indicó que debía ayudarlo sin pensarlo dos veces. A pesar de que aquella decisión podría generarle problemas con su jefe, quien era extremadamente estricto respecto al uso del vehículo de trabajo, Alejandra no dudó ni un segundo en ofrecer su propia bicicleta al joven competidor que se encontraba en dificultades. Le explicó rápidamente la situación, indicándole que tomara su bicicleta y continuara la carrera mientras ella se encargaba de resolver el problema de la llanta pinchada. José Daniel, sorprendido por la generosidad inesperada de aquella desconocida que no tenía ninguna razón para ayudarlo, aceptó agradecido la oferta y montó rápidamente en la bicicleta prestada, retomando la competencia con renovada determinación. A pesar de la desventaja considerable que había acumulado debido al incidente con las tachuelas, José Daniel logró recuperar terreno gracias a su excepcional condición física y técnica depurada. La bicicleta de Alejandra, aunque antigua y no diseñada específicamente para competencias deportivas, respondía sorprendentemente bien bajo el manejo experto del ciclista experimentado. Los espectadores observaban asombrados cómo aquel competidor que había estado prácticamente fuera de la contienda ahora se acercaba peligrosamente a los líderes del pelotón. En el tramo final, José Daniel desplegó toda su energía restante, superando uno por uno a sus rivales, hasta cruzar finalmente la línea de meta en primer lugar, provocando una explosión de aplausos y vítores entre el público presente, que había presenciado aquella remontada épica e inesperada. Sin embargo, la alegría del triunfo duró poco tiempo cuando Damaris apareció con expresión severa y documentos en mano, declarando que la victoria de José Daniel era inválida debido a que había utilizado una bicicleta que no estaba registrada oficialmente en la competencia. Según las reglas establecidas, cada participante debía competir únicamente con el vehículo que había inscrito previamente, y cualquier cambio durante la carrera resultaba en descalificación automática sin posibilidad de apelación. José Daniel protestó enérgicamente, explicando que había sido víctima de sabotaje deliberado con las tachuelas esparcidas intencionalmente en el camino y que el cambio de bicicleta había sido una medida de emergencia necesaria para poder continuar participando. Exigió que se realizara una investigación exhaustiva sobre el incidente, argumentando que era obvio que alguien había conspirado para eliminarlo de la competencia mediante métodos deshonestos y cobardes. Damaris, manteniendo una actitud fría y calculadora, rechazó la petición argumentando que no existían pruebas concretas del supuesto sabotaje mencionado por José Daniel. Sin evidencias físicas que respaldaran sus acusaciones,
resultaba imposible iniciar ningún tipo de investigación oficial que pudiera retrasar o modificar los resultados de la carrera. Paul observaba la escena desde cierta distancia, con una sonrisa apenas disimulada que reflejaba su satisfacción por cómo se estaban desarrollando los acontecimientos según lo planeado previamente. Ante la situación tensa que amenazaba con escalar, Damaris propuso una solución que aparentaba ser justa, pero que en realidad respondía a sus intereses ocultos. Sugirió realizar una nueva carrera 2 días después, donde ambos competidores tendrían la oportunidad de enfrentarse nuevamente bajo condiciones supuestamente equitativas y transparentes. José Daniel, aunque consciente de que aquella propuesta escondía intenciones turbias, aceptó el desafío porque no tenía otra alternativa viable para defender su derecho legítimo a la beca. Sabía perfectamente que Damaris y Paul estaban coludidos, pero confiaba en que su habilidad superior eventualmente prevalecería sobre las artimañas de sus adversarios deshonestos. Mientras tanto, Alejandra enfrentaba consecuencias graves por su acto de generosidad espontánea. Su jefe, un hombre de carácter difícil y poco comprensivo, se enteró de que la bicicleta de la empresa había sido prestada a un desconocido durante horas de trabajo, retrasando múltiples entregas programadas y generando quejas de clientes insatisfechos. A pesar de las explicaciones detalladas que Alejandra intentó proporcionar sobre la emergencia que había presenciado y su decisión de ayudar a alguien en necesidad, el jefe se mantuvo inflexible en su postura. La acusó directamente de haber vendido la bicicleta para beneficio personal, negándose rotundamente a creer su versión de los hechos sin importar cuánto insistiera ella en su inocencia. Con expresión implacable y voz autoritaria, pronunció las palabras que Alejandra temía escuchar desde que comenzó la confrontación. La despidió inmediatamente del trabajo que tanto necesitaba para sobrevivir, además de informarle que la bicicleta sería considerada parte de su liquidación final como compensación por el supuesto daño causado a la empresa. Alejandra suplicó desesperadamente otra oportunidad, explicando que dependía completamente de aquel empleo para cubrir sus necesidades básicas y que no tenía recursos de respaldo que la sostuvieran mientras buscaba otra ocupación. El hombre permaneció insensible ante sus súplicas, reiterando fríamente que debería haber considerado las consecuencias antes de actuar tan caritativa con propiedades ajenas. En ese momento crítico apareció José Daniel, quien había estado buscando a Alejandra para devolverle la bicicleta y agradecerle personalmente por su ayuda invaluable. Al presenciar la injusta situación que se desarrollaba frente a él, intervino inmediatamente para defender a quien lo había ayudado sin esperar nada a cambio. Confirmó enfáticamente que todo lo relatado por Alejandra era completamente cierto, que había existido una emergencia real durante la competencia y que ella había actuado movida únicamente por bondad genuina y espíritu solidario. Sin embargo, el jefe mantuvo su decisión inalterada, argumentando que independientemente de las circunstancias atenuantes, las reglas de la empresa eran claras respecto al uso indebido de equipos laborales. Alejandra quedaba despedida definitivamente, sin posibilidad de reconsideración. José Daniel se disculpó profusamente con Alejandra, sintiendo una enorme culpa por los problemas que inadvertidamente había causado a quien solo había querido ayudarlo desinteresadamente. Alejandra, demostrando una actitud admirablemente positiva a pesar de las adversidades, respondió que no se preocupara, porque consideraba que aquel hombre era una persona despreciable, con quien de todos modos ya no deseaba seguir trabajando más tiempo.
Cuando José Daniel preguntó sobre sus planes inmediatos ahora que se encontraba desempleada, ella respondió con determinación que comenzaría a buscar otro trabajo tan pronto como fuera posible, confiando en que eventualmente encontraría algo mejor. Antes de despedirse, José Daniel compartió con Alejandra información importante sobre el incidente de las tachuelas, revelando que tenía fuertes sospechas de que no había sido un accidente fortuito, sino un acto deliberado de sabotaje cuidadosamente planificado. Alejandra coincidió con aquella apreciación, indicando que ella también había llegado a conclusiones similares sobre la naturaleza sospechosa del incidente. Sin embargo, ambos reconocían la dificultad inherente de probar tales acusaciones sin evidencia física tangible que respaldara sus teorías. Fue entonces cuando Alejandra sacó de su bolsillo varias tachuelas que había recogido del pavimento después de que José Daniel continuara la carrera con su bicicleta. Aquellas pequeñas pero significativas piezas de evidencia confirmaban que efectivamente alguien había esparcido deliberadamente objetos punzantes en el camino con la intención maliciosa de sabotear la competencia y favorecer a otros participantes deshonestos. José Daniel explicó que aparentemente su victoria había resultado inconveniente para ciertas personas con poder e influencia, quienes habían tomado la decisión arbitraria de obligarlo a competir nuevamente, utilizando como pretexto el tecnicismo del cambio de bicicleta no autorizado. Alejandra expresó su indignación ante aquella situación manifiestamente injusta, donde el mérito legítimo era desplazado por maniobras corruptas que beneficiaban a quienes tenían conexiones privilegiadas. José Daniel compartía completamente su frustración, pero mantenía una actitud de confianza inquebrantable en que eventualmente la verdad prevalecería sobre la mentira y la justicia se impondría sobre la corrupción. Reconocía que necesitaría entrenar intensivamente durante los 2 días previos a la nueva carrera para asegurar una victoria tan contundente que ningún argumento técnico pudiera invalidarla posteriormente. Al despedirse temporalmente, José Daniel mencionó casualmente que había dejado la bicicleta de Alejandra en un taller mecánico para que le realizaran las reparaciones necesarias y quedara en mejores condiciones que antes del préstamo. Alejandra comenzó a retirarse cuando José Daniel la llamó nuevamente con una propuesta inesperada que cambiaría completamente la situación de ambos. Le preguntó directamente si estaría interesada en aceptar un trabajo, lo cual tomó por sorpresa a la joven que acababa de perder su empleo minutos atrás. Cuando ella cuestionó sobre qué tipo de trabajo se trataba, José Daniel explicó que había quedado profundamente impresionado por la manera en que ella lo había superado durante la carrera, a pesar de utilizar una bicicleta ordinaria de trabajo. Había observado su técnica depurada, su manejo excepcional y su capacidad cardiovascular sobresaliente, cualidades que indicaban que en algún momento había recibido entrenamiento formal en ciclismo competitivo. Alejandra confirmó que efectivamente había practicado el deporte seriamente durante varios años antes de que circunstancias económicas adversas la obligaran a abandonar aquella actividad que tanto disfrutaba. José Daniel explicó que necesitaba urgentemente un compañero de entrenamiento, alguien que pudiera mantener su ritmo exigente y ayudarlo a prepararse adecuadamente para la carrera decisiva que se aproximaba rápidamente. Alejandra expresó dudas sobre sus propias capacidades, argumentando que en realidad era simplemente una repartidora sin credenciales deportivas formales que pudieran respaldar su participación en entrenamientos de alto nivel. Sin embargo, José Daniel insistió destacando que ella había demostrado no solo habilidades técnicas impresionantes, sino también un carácter noble y valiente al ayudarlo sin vacilar cuando más lo necesitaba.
Le ofreció formalmente el puesto de asistente de entrenamiento con un salario justo que le permitiría mantenerse económicamente mientras buscaba oportunidades mejores a largo plazo. Como muestra adicional de agradecimiento, le regaló una bicicleta nueva de excelente calidad que reemplazaría adecuadamente la antigua que había perdido por ayudarlo. Alejandra aceptó conmovida aquella oferta generosa que representaba mucho más que un simple trabajo temporal. Acordaron reunirse temprano al día siguiente para comenzar los entrenamientos intensivos que prepararían a José Daniel para enfrentar a Paul en condiciones óptimas. Cuando Alejandra preguntó por la ubicación exacta del taller donde estaba su antigua bicicleta para recogerla posteriormente, José Daniel proporcionó la dirección del establecimiento llamado Bicimundo, un lugar conocido por ofrecer servicios mecánicos confiables a precios razonables. Ambos se despidieron con sentimientos renovados de optimismo y propósito compartido, conscientes de que habían formado una alianza inesperada, pero potencialmente poderosa, contra las fuerzas corruptas que intentaban manipular los resultados de la competencia. Al día siguiente comenzaron los entrenamientos según lo planificado, con Alejandra demostrando rápidamente que las observaciones iniciales de José Daniel habían sido completamente acertadas. Ella poseía habilidades naturales excepcionales, combinadas con una determinación férrea, que la convertían en la compañera ideal para sesiones de preparación exigentes. Mientras practicaban en las calles de la ciudad, Paul apareció acompañado de Damaris, observando con expresiones burlona y desdeñosa a la pareja de entrenadores. Paul hizo comentarios despectivos sobre la improbable asociación entre el perdedor de la carrera anterior y una simple repartidora, sugiriendo sarcásticamente que aquella combinación difícilmente representaba una fórmula ganadora que pudiera amenazar su supremacía en la próxima competencia. José Daniel respondió con calma pero firmeza, indicando que la victoria legítima ya le pertenecía y que simplemente estaba preparándose para reclamar lo que justamente había ganado. La tensión escaló cuando José Daniel hizo referencias directas al sabotaje con las tachuelas, insinuando claramente que tanto Paul como Damaris estaban involucrados en prácticas deshonestas que violaban los principios fundamentales de competencia justa. Paul reaccionó amenazando con emprender acciones legales por difamación si José Daniel continuaba haciendo acusaciones sin fundamento que dañaran su reputación pública. El conflicto verbal se intensificó hasta que una voz autoritaria, pero desconocida, intervino en la discusión, declarando que él personalmente poseía los recursos financieros necesarios para enfrentar cualquier batalla legal que Paul quisiera iniciar. El hombre misterioso que acababa de aparecer se identificó simplemente como alguien proveniente de aquel mismo pueblo, interesado genuinamente en aprovechar las oportunidades que ofrecía la fundación, igual que todos los demás participantes honestos. Damaris mostró curiosidad sospechosa sobre el origen y las circunstancias que habían traído a aquel desconocido precisamente cuando no había otros competidores adicionales registrados oficialmente en la carrera. El hombre respondió evasivamente, sugiriendo que su presencia no era diferente de la de cualquier otro aspirante legítimo buscando mejorar sus perspectivas futuras mediante el programa de becas. Paul intentó intimidarlo con comentarios arrogantes sobre su superioridad indiscutible en el ciclismo, a lo cual el desconocido respondió con una observación punzante sobre cómo hacer trampa facilitaba considerablemente obtener victorias sin esfuerzo real. La conversación terminó con veladas amenazas mutuas, mientras cada grupo se retiraba para continuar con sus respectivas preparaciones.
conscientes de que la competencia próxima determinaría mucho más que simplemente quién era el ciclista más rápido. Alejandra propuso realizar una carrera de práctica entre ella y José Daniel para evaluar objetivamente su nivel actual de preparación antes del evento decisivo. José Daniel aceptó inmediatamente, pero le pidió específicamente que no se contuviera ni le permitiera ganar por cortesía, porque necesitaba una medición realista de su rendimiento bajo presión simulada de competencia. Alejandra prometió dar su máximo esfuerzo sin concesiones artificiales que distorsionaran los resultados del ejercicio. Comenzaron la carrera de entrenamiento con intensidad comparable a una competencia oficial, empujando sus cuerpos al límite de sus capacidades físicas mientras navegaban por las calles conocidas de la ciudad. Durante el recorrido, un vehículo apareció repentinamente en una intersección, obligando a José Daniel a realizar una maniobra evasiva brusca que resultó en una caída aparatosa sobre el pavimento duro. Alejandra frenó inmediatamente al escuchar el impacto, regresando rápidamente para verificar el estado de su compañero que yacía adolorido en el suelo. José Daniel insistió enfáticamente que aquello no había sido un accidente fortuito, sino otro acto deliberado de sabotaje orquestado por sus enemigos desesperados. Aunque el conductor del vehículo alegó no haber visto al ciclista aproximándose, las circunstancias sospechosas sugerían fuertemente que había sido una maniobra coordinada para lesionar a José Daniel antes de la carrera crucial. Paul y Damaris observaban satisfechos desde cierta distancia, congratulándose mutuamente por el éxito de su plan malicioso que aparentemente había eliminado la amenaza principal a su esquema corrupto. Paul comentó cínicamente que aunque el incidente había sido simplemente un susto sin consecuencias fatales, cumplía perfectamente el objetivo de incapacitar a José Daniel para competir al día siguiente. A pesar del dolor intenso que sentía en su cuerpo magullado por la caída, José Daniel insistió obstinadamente en que todavía debía competir sin importar su condición física deteriorada. No podía permitir que Paul se saliera con la suya después de todos los actos despreciables que había cometido para manipular fraudulentamente los resultados. Alejandra expresó preocupación genuina sobre los riesgos de exacerbar lesiones existentes al forzar su cuerpo más allá de límites razonables, pero José Daniel citó las propias palabras que ella le había dicho previamente sobre la importancia de luchar hasta el final sin rendirse ante la adversidad. Argumentó que la dignidad verdadera se ganaba precisamente manteniéndose firme frente a circunstancias desfavorables en lugar de aceptar derrotas injustas pasivamente. Alejandra reconoció que sus propias enseñanzas le impedían ahora convencerlo de abandonar, aunque mantenía reservas serias sobre las consecuencias potenciales de aquella decisión temeraria. El hombre misterioso que había aparecido anteriormente se acercó nuevamente, preguntando sobre el origen y las circunstancias que lo habían traído al programa de la fundación. Alejandra confesó que sabía muy poco sobre él, excepto que aparentemente tenía alguna conexión con el propietario de la organización, quien personalmente había solicitado que se le diera oportunidad de participar en las actividades. Aquella información generó especulaciones sobre posibles relaciones privilegiadas que explicarían su presencia inesperada, lo cual aumentaba las preocupaciones de Alejandra sobre posibles complicaciones adicionales en una situación ya suficientemente complicada. Sin embargo, el desconocido tranquilizó a ambos, indicando que él y Alejandra se asegurarían de proteger a José Daniel durante la competencia para prevenir cualquier nuevo intento de sabotaje por parte de los conspiradores deshonestos.
Cuando examinó más cuidadosamente las lesiones de José Daniel, el hombre reveló casualmente que había estudiado fisioterapia en la universidad durante varios años, aunque circunstancias económicas adversas le habían impedido completar formalmente su carrera profesional. A pesar de no poseer el título oficial, conservaba conocimientos prácticos suficientes para evaluar adecuadamente la severidad de las contusiones y proporcionar tratamiento básico apropiado. Determinó que afortunadamente se trataba solo de lesiones menores, sin daños estructurales graves, que requirieran atención médica especializada inmediata. Procedió a vendar cuidadosamente las áreas afectadas utilizando técnicas profesionales que minimizarían el dolor y proporcionarían soporte adecuado durante la actividad física intensa. No obstante, advirtió seriamente que si José Daniel no experimentaba mejoría significativa antes de la carrera, definitivamente no debería arriesgarse a competir bajo ninguna circunstancia porque las consecuencias podrían ser severas y duraderas. Durante el proceso de tratamiento, Alejandra preguntó curiosamente sobre las razones que habían llevado a aquel hombre a abandonar sus estudios universitarios estando tan cerca de completarlos. Él explicó con resignación que la falta de recursos económicos había hecho imposible continuar financiando su educación superior a pesar de su deseo genuino de obtener el título profesional. Cuando Alejandra inquirió sobre cuánto le faltaba específicamente para graduarse, él respondió que únicamente necesitaba completar su tesis final, lo cual hacía aún más frustrante haber tenido que renunciar cuando la meta estaba tan cercana. José Daniel, conmovido por aquella historia de aspiraciones truncadas por circunstancias injustas, hizo una promesa espontánea, pero sincera. Si lograba ganar la carrera y obtener los beneficios asociados con aquella victoria, se aseguraría personalmente de que aquel hombre pudiera regresar a la universidad para completar sus estudios y finalmente obtener el título que había trabajado tan arduamente por conseguir. La conversación tomó un giro inesperadamente personal cuando el hombre misterioso hizo un comentario enigmático sobre algo en Alejandra que capturaba peculiarmente su atención sin que pudiera identificar exactamente qué era. Cuando ella preguntó confundida a qué se refería específicamente, él explicó con cierta timidez que si pudiera definirlo claramente, probablemente perdería el encanto misterioso que lo hacía tan intrigante. Alejandra cuestionó si aquello era algún tipo de acertijo filosófico o si había algo más profundo detrás de sus palabras crípticas. Finalmente, el hombre admitió directamente que simplemente quería expresar que la consideraba una persona hermosa, tanto física como espiritualmente. Terminó el vendaje de las lesiones e instruyó a José Daniel a descansar adecuadamente para facilitar la recuperación antes del evento crucial del día siguiente. Alejandra ofreció acompañar a José Daniel hasta su residencia para asegurar que llegara seguro, pero él declinó gentilmente diciendo que prefería ir solo en su bicicleta porque necesitaba tiempo para reflexionar tranquilamente sobre todo lo acontecido. Al día siguiente, la mañana de la carrera decisiva llegó finalmente con una mezcla de anticipación nerviosa y determinación renovada entre todos los involucrados. José Daniel apareció puntualmente en el sitio designado a pesar de las molestias persistentes de sus lesiones recientes. Alejandra expresó sorpresa al verlo llegar, habiendo anticipado que posiblemente decidiría retirarse considerando su condición física comprometida. Sin embargo, José Daniel reiteró su compromiso inquebrantable de no dejar pasar aquella oportunidad crucial sin dar la batalla completa que la situación merecía.
Durante los preparativos finales, antes del inicio oficial, se desarrolló un intercambio revelador cuando José Daniel preguntó casualmente si el hombre misterioso conocía personalmente al hijo del propietario de la fundación. El desconocido confirmó que efectivamente mantenía una amistad cercana con aquella persona influyente, lo cual explicaba muchas de las circunstancias peculiares que habían rodeado su aparición repentina en el programa. José Daniel comentó que finalmente comprendía las razones detrás de la presencia del hombre en la competencia, sugiriendo que sus conexiones privilegiadas le habían facilitado el acceso preferencial. Sin embargo, el desconocido defendió enfáticamente la legitimidad de su participación, argumentando que su presencia respondía enteramente a méritos propios que había demostrado claramente en la carrera anterior, donde había mostrado habilidades superiores. Indicó que tendría oportunidad de probar nuevamente aquellas capacidades en la competencia inminente que estaba a punto de comenzar. Cuando José Daniel preguntó si se había realizado alguna investigación sobre el origen de las tachuelas que habían saboteado la primera carrera, Damaris respondió evasivamente que nadie había podido determinar la procedencia de aquellos objetos. José Daniel señaló lo extraño de aquella falta de información en una situación donde las circunstancias sospechosas eran tan evidentes. Pero Damaris cortó la conversación bruscamente, indicando que era momento de concentrarse en la carrera en lugar de continuar con especulaciones improductivas. Los competidores se posicionaron en la línea de inicio mientras los oficiales verificaban que todo estuviera en orden para comenzar el evento bajo condiciones aparentemente justas. La tensión era palpable cuando sonó la señal de partida, y todos los ciclistas salieron simultáneamente en una explosión de energía y determinación. Sin embargo, algo inesperado sucedió casi inmediatamente cuando Saúl, el hombre que había sido contratado previamente para sabotear a José Daniel, fue interceptado por Alejandra antes de que pudiera ejecutar un nuevo plan malicioso. Ella había estado vigilando atentamente cualquier actividad sospechosa y logró detenerlo justo cuando estaba a punto de esparcir otra vez tachuelas en el camino. Lo confrontó directamente, acusándolo de conspirar con Paul y Damaris para manipular fraudulentamente los resultados mediante métodos criminales que merecían severas consecuencias legales. Alejandra amenazó con llevarlo inmediatamente ante las autoridades policiales para que confesara completamente su participación en el esquema corrupto. Saúl, enfrentado con la perspectiva real de enfrentar cargos criminales serios, admitió nerviosamente que simplemente había estado siguiendo órdenes de otras personas más poderosas que lo habían contratado. Cuando Alejandra preguntó específicamente quiénes eran los responsables intelectuales del sabotaje, Saúl identificó inequívocamente tanto al ciclista Paul como a la administradora Damaris como los cerebros detrás de todas las maniobras deshonestas. Alejandra le ofreció un trato condicionado si cooperaba plenamente con las autoridades, proporcionando testimonio veraz sobre todo lo que sabía. Ella intercedería para que recibiera consideración especial que potencialmente evitara que fuera encarcelado junto con los verdaderos culpables de mayor responsabilidad en la conspiración criminal. Mientras tanto, la carrera continuaba su desarrollo con José Daniel, demostrando una vez más su superioridad técnica y física, a pesar de competir en condiciones físicas subóptimas debido a sus lesiones recientes. Los espectadores gritaban palabras de aliento mientras observaban la intensa competencia entre los dos ciclistas principales que se disputaban ferozmente cada metro del recorrido exigente.
Paul hacía todo lo posible por mantener su posición ventajosa, pero gradualmente José Daniel fue cerrando la brecha que los separaba mediante esfuerzo sobrehumano y técnica impecable. En el tramo final definitivo, José Daniel logró finalmente superar a Paul y cruzar la línea de meta en primer lugar absoluto, provocando una celebración eufórica entre quienes habían apoyado al competidor honesto contra las fuerzas corruptas que habían intentado robarle su victoria legítima. Sin embargo, el drama no había terminado todavía, porque Damaris intentó nuevamente invalidar los resultados utilizando argumentos técnicos y burocráticos que habían sido preparados anticipadamente. Antes de que pudiera implementar su estrategia de manipulación final, el hombre misterioso reveló finalmente su verdadera identidad ante la sorpresa general de todos los presentes. Declaró solemnemente que él era en realidad José Daniel, el hijo legítimo del propietario de la fundación, quien había estado investigando encubiertamente los rumores persistentes sobre corrupción y favoritismo dentro de la organización que su familia administraba. Explicó que había decidido infiltrarse personalmente en el programa, adoptando una identidad falsa para verificar si las acusaciones sobre prácticas deshonestas tenían fundamento real, y lamentablemente había confirmado que efectivamente existía un sistema corrupto donde las personas eran favorecidas basándose en su dinero y conexiones en lugar de sus méritos legítimos. Damaris intentó desesperadamente distanciarse de las acusaciones, argumentando que no tenía conocimiento ni participación en las actividades fraudulentas mencionadas, culpando completamente a Paul de haber actuado unilateralmente en todos los esquemas de sabotaje. Sin embargo, Paul rápidamente la contradijo, amenazando con revelar que ella había sido su cómplice activa en todas las maniobras corruptas, y que si él enfrentaba consecuencias legales, ella definitivamente lo acompañaría. Saúl intervino en aquel momento, confirmando su disposición de testificar completamente sobre todo lo que sabía respecto a la conspiración que involucraba a ambos personajes deshonestos. El verdadero José Daniel, hijo del propietario, anunció formalmente que presentaría denuncias legales completas contra todos los responsables y que se aseguraría de que las organizaciones ciclísticas relevantes fueran informadas sobre las prácticas fraudulentas que habían manchado la integridad del programa de becas. Procedió a destituir inmediatamente a Damaris de su posición administrativa dentro de la fundación, indicando que sería investigada exhaustivamente y que enfrentaría todas las consecuencias legales apropiadas por sus acciones criminales. Respecto a Saúl, el hijo del propietario mantuvo el acuerdo previamente establecido por Alejandra, permitiéndole evitar cargos formales a cambio de su cooperación completa como testigo en los procedimientos legales venideros. Paul expresó incredulidad y enojo al descubrir que había sido engañado durante todo el tiempo por alguien que operaba bajo identidad falsa, sintiendo que aquella revelación representaba una traición comparable a las que él mismo había perpetrado contra otros. José Daniel el ciclista, quien había ganado legítimamente ambas carreras, confrontó al verdadero hijo del propietario, preguntando por qué había mantenido su identidad secreta durante todo aquel tiempo, en lugar de ser transparente desde el principio sobre sus verdaderas intenciones investigativas. El hijo del propietario explicó que no estaba seguro inicialmente de poder confiar en José Daniel el ciclista, y que necesitaba verificar personalmente si las denuncias sobre corrupción eran ciertas antes de tomar acciones definitivas contra los responsables.
Aunque José Daniel comprendía intelectualmente las razones estratégicas detrás del engaño, se sentía emocionalmente herido por la falta de confianza implícita en aquella decisión de mantenerlo desinformado. Cuando comenzó a retirarse molesto, el hijo del propietario lo detuvo urgentemente para hacerle una oferta extraordinaria, que cambiaría completamente su futuro. Le propuso formalmente que asumiera el puesto de director ejecutivo de la fundación, convirtiéndose en la persona responsable de administrar todos los programas de becas y oportunidades educativas que la organización proporcionaba a jóvenes talentosos de recursos limitados. José Daniel quedó completamente sorprendido por aquella propuesta inesperada que representaba mucho más que simplemente ganar una beca para estudiar en el extranjero. Cuestionó si aquella oferta era genuina o si era similar al trabajo falso que le había ofrecido previamente bajo su identidad encubierta como investigador infiltrado. El hijo del propietario aseguró enfáticamente que su propuesta era completamente seria y bien fundamentada, explicando que consideraba a José Daniel la persona perfecta para liderar la fundación hacia una nueva era de transparencia e integridad. Justificó su confianza señalando que José Daniel había demostrado valores extraordinarios al ayudar desinteresadamente a Alejandra sin esperar recompensas, lo cual reflejaba exactamente el tipo de carácter que una fundación benéfica debería promover y celebrar. Preguntó directamente si José Daniel aceptaba aquella responsabilidad trascendental de transformar positivamente la institución corrupta en algo digno de admiración y respeto. José Daniel aceptó conmovido y agradecido, reconociendo que aquella oportunidad representaba exactamente lo que había estado esperando durante años de esfuerzo y perseverancia. Prometió solemnemente no defraudar la confianza depositada en él y trabajar incansablemente para restaurar la credibilidad y el propósito noble de la fundación. Como muestra adicional de buena voluntad, el hijo del propietario anunció que la fundación financiaría completamente los estudios restantes de José Daniel para que pudiera terminar su carrera profesional interrumpida previamente por limitaciones económicas. José Daniel expresó gratitud desbordante por aquella generosidad extraordinaria que transformaría completamente las trayectorias de vida de múltiples personas afectadas positivamente por los eventos recientes. Finalmente, ambos se despidieron cordialmente para ir a recoger la bicicleta reparada que esperaba en el taller mecánico, simbolizando el cierre apropiado de una historia donde la honestidad, la valentía y la solidaridad habían triunfado finalmente sobre la corrupción, el egoísmo y la injusticia que habían amenazado con destruir los sueños legítimos de personas buenas y trabajadoras.